Bueno, antes que nada, felices Pascuas a todos. Espero que hayan pasado muy bien la Semana Santa, el Domingo de Resurrección. Este, mm, Hoy no va a estar con nosotros Miguel Ángel ni Toña de su familia. Están disfrutando un tiempo juntos como familia y qué bueno, ya les hacía falta. Entonces, hay que aprovechar luego que no tienen clases los hijos y uno puede descansar un poquito y disfrutar ese tiempo. Em, pues reanudamos estos diálogos. Eh, la idea es seguir adelante, por lo menos, bueno, no hemos definido un tiempo, pero por lo menos tengo pensado ahorita la época de Pascua. No sé si todos ustedes son como parte de esta tradición litúrgica, pero los que seguimos el calendario litúrgico, así como tenemos los 40 días de Cuaresma antes de la Pascua, el Domingo de Resurrección, decimos que la época de Pascua dura 50 días hasta el día de Pentecostés, ¿no? Que son 7 semanas, que son 49 días más uno. Entonces, pues vamos a seguir reflexionando sobre la cruz y obviamente el domingo más importante siempre del calendario litúrgico o cristiano siempre ha sido la resurrección de Jesús, que siempre es un domingo, ¿no? Es un día de mucho júbilo, regocijo, representa la victoria de la vida sobre la muerte, nos recuerda que el hombre que llamamos Señor no está muerto, sino que está vivo y que sigue actuando y haciéndose presente en nuestras vidas. Pero muchas veces cuando pensamos en la resurrección, es muy fácil divorciarla de la cruz, ¿no? Se podría pensar que la resurrección como que suprime la cruz, la aleja en el pasado como algo que ya quedó superado, o inclusive que representa la negación de la crucifixión, así como un evento trágico que surgió, pero ya quedó resuelto cuando Jesús resucitó. Pero esa no es la perspectiva del Nuevo Testamento. De hecho, cuando se habla de Jesús resucitado en el Nuevo Testamento, se sigue hablando de él como el crucificado, ¿no? No sé cuántos de ustedes se acuerdan, bueno, si es que estudiaron griego en algún momento, pero hay un tiempo del verbo en el griego que indica algo que ocurrió en el pasado, pero sigue siendo verdad o vigente en el presente, ¿no? Y entonces saqué un par de pasajes que muestran esto. Este, este es uno. Cuando las mujeres van a buscar a Jesús en el sepulcro, los ángeles les dicen, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno que fue crucificado, literalmente dice el crucificado, ¿no? Pero ese verbo, el tiempo del verbo significa que ha sido crucificado o es el crucificado, ¿no? Ustedes buscan a Jesús Nazareno el crucificado, ¿no? Es así como que sigue siendo para siempre el crucificado, ha resucitado, no está aquí. O también Pablo estoy buscando aquí. Pablo en 1 Corintios, ¿no? Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y cuando dice eso, significa el que fue y ha sido y sigue siendo el crucificado, ¿no? O igual cuando dice, me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa que a Jesucristo, ahí crucificado. Entonces, no solo se está refiriendo a un estado, digamos, del pasado, ¿no? Sino a una realidad presente, aún de resucitado,
sigue siendo el crucificado, ¿no? Y esto se refleja también en esta cuestión de las heridas, ¿no? En las manos, los pies y el costado de Jesús, ¿no? Tal vez no pensamos mucho en esto, ¿no? Pero es un poco raro que Jesús haya resucitado con un cuerpo nuevo, pero sigue preservando estas marcas, ¿no? De los clavos, en las manos, en los pies, también en el costado de la lanza, ¿no? Este, eh, y esto es lo que viene en Lucas y Juan. ¿Se acuerdan de Tomás que no quería creer a menos de que hubiera introducido sus manos en sus heridas, ¿no? Entonces, como que la crucifixión ha quedado marcada para siempre en el cuerpo de Jesús, aun cuando ha resucitado y ha sido exaltado a la derecha de Dios. Y después vamos a volver a ese tema, pero para siempre seguirá siendo el que es, y en un sentido, el que permanece siendo el crucificado, ¿no? Entonces, pues no es casualidad que desde los primeros días del cristianismo se sigue utilizando la cruz como el símbolo principal de la vida cristiana, en lugar de pensar que la cruz como que ya quedó en el pasado, ¿no? Que algo como ya quedó superado o suprimido o eliminado, sigue estando presente como lo que marca para siempre, no solo a Jesús, sino también a toda la comunidad de sus seguidores y seguidoras, ¿no? Entonces, bueno, por eso en estas semanas de Pascua que vamos a estar reflexionando sobre la cuestión del Jesús resucitado, la resurrección, vamos a seguir tomando lo de la cruz, ¿no? En Cuaresma vimos este tema, vimos la historia de los últimos días de Jesús para reflexionar sobre el tema de la iglesia que debe morir, porque la Cuaresma tiene esa idea, ¿no? De que tenemos que morir a la vieja persona, etcétera, enterrar o dar muerte, ¿no? A la antigua persona. Pero en la época de resurrección pensamos en la nueva persona, ¿no? Que surge, ¿no? Entonces, eh, igual quiero ir reflexionando también en los momentos históricos, ¿no? ¿Qué pasó? Así como vimos lo que había pasado en los días anteriores a la cruz, quiero ver qué pasó en los días y meses y años después de su resurrección, ¿no? Y entender también que lo que lleva a Jesús, perdón, lo que lleva a Dios a resucitar a Jesús, no solo es el hecho de que murió, sino la forma, también la forma en que murió, las razones por las que Jesús murió, ¿no? Y esto, tanto la forma como Jesús murió en la cruz como la resurrección, es lo que da lugar a la iglesia y también el establecimiento y la expansión de la iglesia. O sea, entendiendo iglesia como la comunidad de los que siguen a Jesús, ¿no? Y por eso puse como título la comunidad que nace de la cruz, o sea, nace de la resurrección, pero la misma resurrección nace de la cruz, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero estar haciendo en estas próximas semanas es, ¿cómo somos nosotros la comunidad que nació de la cruz de Jesús, que sigue siendo identificada y arraigada en esa cruz y también sigue siendo transformada por esa cruz, ¿no? ¿En qué sentido tiene que seguir siendo la cruz de Jesús el centro de nuestra fe y nuestra vida como comunidad, ¿no? Lo que define quiénes somos y cómo vivimos y cómo podemos recuperar y reproducir más esa visión para nuestras iglesias de hoy, ¿no? Bueno, entonces, según esto, para entender la resurrección, primero tenemos que volver a la cruz, entender por qué terminó Jesús muriendo en una cruz, ¿no? En una cruz romana. Y para explicar esto, pues he venido utilizando las mismas imágenes que he desarrollado que como que me facilitan un poco la explicación. Entonces quiero seguir trabajando con estas imágenes, ¿no? Y como hemos visto, en muy pocas palabras, ¿no? Podemos visualizar el proyecto de Jesús en estos términos, ¿no? Es establecer esta clase de comunidad alternativa, con estas características de amor, solidaridad, entrega, fe, confianza plenas en Dios, compasión, justicia, todo esto, ¿no?
o como dice a la mano derecha abajo, con un compromiso total unos con otros, dispuestos a darlo todo y darse por completo por el bienestar de todos y todas. O sea, esta es la comunidad que quiere integrar Jesús y tiene también pues su otro lado, ¿no? Que es una comunidad que dice no, ¿no? No a todas estas cosas, injusticias, egoísmos, opresión, odios, envidias, mentiras, maldad, hipocresías, abuso, todo esto, ¿no? Entonces es una comunidad alternativa, ¿no? Diferente, que dice no a todo esto y sí a todo esto, ¿no? Ese es el proyecto de Jesús, podremos decir, y es el proyecto de Dios, ¿no? Que ha enviado a Jesús. Y quiero fijarme sobre todo en esta palabra aquí, compromiso, ¿no? En este compromiso total, ¿no? O sea, los miembros de esta comunidad están comprometidos plenamente con todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, ni la comunidad, ni los miembros de esta comunidad van a ser perfectos en su amor, en su solidaridad, su entrega, etcétera, en todas estas características, porque todos somos imperfectos, somos pecadores, seguimos fallando y tropezando continuamente, seguimos estando como muy lejos de ser las personas que quisiéramos ser y que Dios quisiera que fuéramos por nuestro propio bien y felicidad, ¿no? Dios sabe que no podemos alcanzar esa perfección, pero por eso nos perdona y nos acepta tal como somos, pero siempre y cuando haya ese deseo de nosotros de vivir de una manera que permita que gocemos del bienestar y de la felicidad según la visión de Jesús y su proyecto, ¿no? Entonces, lo importante es que haya este compromiso de nuestra parte, el compromiso de decir sí a todo esto, ¿no? Y no a todo esto, ¿no? Ahora, este compromiso no es algo que nosotros vamos produciendo en nosotros mismos, sino más bien algo que Dios mismo va generando en nosotros por pura gracia, a través de su Hijo y su Espíritu Santo, ¿no? Y la forma en que Dios genera ese compromiso en nosotros es asumiendo Él mismo este compromiso para con nosotros, ¿no? Y esto es lo que vemos en los seguidores y las seguidores de Jesús. Eh, o sea, ¿por qué llegan a amar tanto a Jesús, no? Acabamos de ver las historias, pues tanto de la muerte como la resurrección de Jesús. Vimos las mujeres, ¿no? Que como la mujer que entró en una casa cuando Jesús estaba cenando con Simón el fariseo y comenzó a lavar los pies con sus lágrimas. La mujer que ungió su cabeza con un perfume costosísimo, ¿no? O las que fueron a su sepulcro a primeras horas después de su muerte para ungir su cuerpo, pensando, bueno, no se imaginaban todavía que había resucitado. Pero ¿por qué hay tanta gente que ama así a Jesús, no? Y la respuesta es porque así Él los ha amado a ellos, ¿no? Y a ellas. Y ese amor de Él hacia ellas y ellos hizo nacer el mismo amor hacia Él en ellas y ellos, ¿no? Jesús se había entregado por completo a ellos y ellas, buscando su bien, su felicidad, su salud, que tuvieran paz y gozo, amor y esperanza en su vida. Y los había amado así, pues por pura gracia, ¿no? De manera incondicional, no porque lo hubieran merecido o ganado con sus acciones, sino a pesar de todas sus faltas, sus imperfecciones, sus defectos y deficiencias. Por ejemplo, aún si tomamos la figura de Simón Pedro, ¿no? A veces se comporta como muy bien, pero otras veces niega a Jesús o le dice cosas que no deben ser, ¿no? Que no debe decir. Eh, y aun cuando Pedro está muy lejos de ser el hombre que debería de ser, ¿no? Aun cuando niega a Jesús 3 veces en la noche de su arresto, Jesús lo sigue amando, lo siga aceptando igual, ¿no? Y así es con todos los demás discípulos y discípulas también, ¿no? A pesar de su falta de fe, sus errores, sus desperfectos, Jesús no deja de amarlos y aceptarlos tal como son, ¿no? Pero a la vez por su propio bien y felicidad quiere que sigan creciendo, que sigan siendo transformados en personas que se aman a sí mismos y aman a los demás de la misma forma en que Él los ama, ¿no?
quiere ver entonces en ellos ese mismo compromiso con lo que vimos me faltó este texto, ¿no? Ahorita volvemos a esto. Pero quiere ver este compromiso en todos, no simplemente por él, sino por ellos, ¿no? Para que tengan esta clase de vida entre sus seguidores y seguidoras no por él solamente, sino por el bien y la felicidad de ellos mismos, porque si forman parte de una comunidad así, pues van a tener todas estas cosas, van a llenar su vida de gozo y paz y esperanza y amor y solidaridad y inclusión, ¿no? De tener quienes van a estar siempre apoyándolo, ¿no? Quienes los acompañan en todo momento, ¿no? Y esto es lo que Jesús quiere, pues para ellos y ellas, para toda la gente, ¿no? Mientras si más bien tienen esto en su vida, pues nunca van a ser felices, ¿no? Su vida va a estar llena de conflictos, de problemas, de disgustos y todo esto, ¿no? Entonces, lo que Jesús quiere es que vayan todos creciendo constantemente, nuevamente en esta palabra, en este compromiso con esto, ¿no? Pero a la vez quiere que esta comunidad crezca en el sentido de que cada vez más personas se vayan incorporando a esta comunidad, ¿no? Para asumir este mismo compromiso, ¿no? Entonces, podremos decir que quiere dos tipos de crecimiento, ¿no? Un crecimiento, podremos decir, en calidad, donde cada uno de cada uno de los que forman parte de esta comunidad crezcan constantemente en su amor, en su solidaridad, en su entrega, en todas estas cosas, pero también quiere que esta comunidad se vaya extendiendo por todas partes, ¿no? Entonces, podemos decir que quiere ver crecer a esta comunidad de ambas formas, ¿no? Ahora, lo que hay que entender entonces es por qué esto lleva a la cruz, ¿no? Los esfuerzos de Jesús por fundar esta comunidad y hacerla crecer, pues esto, como hemos visto, lo que estamos viendo antes de Semana Santa, ¿no? Es que cuando Jesús trabaja a favor de esta comunidad, diciendo no solamente ese sí, sino también ese no, ¿verdad? Que genera mucho conflicto, representa una amenaza para muchas personas en su contexto, sobre todo las personas que tienen poder y autoridad, porque esas personas quieren dominar y controlar y manipular a la gente, quieren utilizarla y explotarla para sus propios fines, quieren que la gente les siga a ellos, ¿no? Pero no porque amen a esa gente, sino porque quieren, porque tienen otros intereses, ¿no? Intereses de poder y privilegio y prestigio y riquezas, ¿no? Entonces, los valores que proclama Jesús chocan con lo que estas autoridades buscan y también se acuerdan en la primera vez que nos reunimos en septiembre, hablé del choque entre dioses, ¿no? El Dios de Jesús choca con el Dios de las autoridades, ¿no? Entonces, al ver en Jesús un peligro, una amenaza para sus intereses, lo empiezan a perseguir y buscan silenciarlo y acabar con él. Quieren matarlo, no solo para terminar con él personalmente, sino también para poner fin a este proyecto que hemos visto, a esta comunidad alternativa, ¿no? Que está formando alrededor de sí mismo, porque el peligro o la amenaza no solo es Jesús, sino esta comunidad, ¿no? Porque esta comunidad no responde a sus intereses, ¿no? Y por eso no quieren verla fortalecida, expandiéndose, etcétera, ¿no? Entonces, por eso quieren acabar con Jesús, quieren silenciarlo y Jesús, como hemos visto, tiene que tomar una decisión. ¿Va a seguir adelante en sus esfuerzos por establecer y consolidar esa comunidad, seguir trabajando para que crezca y se extienda cada vez más? ¿O frente al conflicto, la oposición que esto genera, más bien va a echarse para atrás y dejar de dedicarse por completo a ese proyecto, ¿no? Y hay que insistir, solo hay dos alternativas, no hay otra alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la característica principal de esa comunidad es un compromiso total, ¿no? Un compromiso completo, inquebrantable, incondicional, ¿no? Con todo lo que representa, ¿no?
Jesús no puede solamente buscar de una manera tibia la formación de esa comunidad, ¿no? Un compromiso es un compromiso, ¿no? No es un compromiso a medias, ¿no? Jesús no puede dedicarse a medias a formar esa comunidad. O es todo o nada, ¿no? Y esto lo repite muchas veces Jesús en su enseñanza, ¿no? O sea, o te comprometes o no te comprometes, ¿no? Si te comprometes es con todo lo que tienes, todo lo que eres, o si no, pues no, ¿no? ¿Verdad? Entonces, formar parte de la comunidad exige todo de uno mismo y de la misma manera exige todo de Jesús, ¿no? Si Él va a lograr establecer y consolidar esta comunidad, tiene que ser fiel a ese objetivo y proyecto hasta la muerte, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, porque de otra forma no se va a realizar nunca, ¿no? ¿Cómo va a haber eh, una comunidad plenamente comprometida con todo lo que representa esa comunidad, como vimos en esta imagen, si Jesús mismo no está plenamente comprometido con todo aquello, ¿no? Y no solo se trata de seguir adelante Jesús en sus esfuerzos por formar esa comunidad, sino también ampliar y intensificar esos esfuerzos cada vez más. O sea, no solamente que Jesús no se eche para atrás, sino con más ganas, tiene que como acelerar con más energía y compromiso la consolidación y la formación de esa comunidad, ¿no? Y por eso, como hemos visto, por eso sube a Jerusalén, a pesar de que sabe que esa decisión le va a costar la vida, y también sigue fiel a ese proyecto antes de hasta su último respiro, ¿no? Y aquí sí, ya comparte este pasaje, ¿no? Que vimos cuando dice, antes la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de ese mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa eso de los amó hasta el fin? Los amó en el sentido de seguir buscando esto para ellos hasta el fin. Y eso es lo que vimos con la última cena, cuando les lava los pies, los valores que les está comunicando ahí también al repartir el pan y la copa. O sea, es que que se comprometan con esto, ¿no? Entonces, el compromiso total de Jesús con este proyecto en amor, ¿no? Lo lleva a la cruz y como dice este pasaje, los amó hasta el fin. O sea, nunca se echa para atrás, nunca desiste de sus esfuerzos y por eso Jesús termina siendo crucificado, ¿no? No es, y esto es algo que, bueno, los que han trabajado más conmigo saben que enfatizo mucho que, a diferencia de muchos, ¿no? De que no es porque haya tenido que morir por los pecados del mundo, en el sentido de que había un Dios airado que se negaba a perdonar pecados si Jesús no moría en la cruz o si no recibía la sangre de un sacrificio, algo así, ¿no? Sino porque la única forma en que esta comunidad alternativa que Jesús pretende formar y consolidar, la única forma en que se va a hacer realidad era que Él permanezca fiel a ese objetivo hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que hizo, ¿no? Y como Dios su Padre lo había enviado con ese objeto o ese objetivo y este proyecto, le agradó que Jesús fuera fiel hasta la muerte, ¿no? En su compromiso por hacerlo realidad, porque ese compromiso hizo que la existencia de esta comunidad fuera posible, ¿no? Entonces, como vimos hace algunas semanas, también esto tiene que ver con Dios, ¿no? Dios mismo tiene que entregar a su Hijo a la muerte en la cruz si quiere que esta comunidad llegue a existir, ¿no? Porque si Dios no está dispuesto a darlo todo por los demás, por la existencia de esta comunidad, igual que su Hijo, pues Dios tampoco puede esperar que los miembros de la comunidad pues estén dispuestos a darlo todo, ¿no? Por los demás. Y esto, cuando vemos esto de las heridas, ¿no? De Jesús, eso es lo que
significa, podemos decir teológicamente, esto de las heridas todavía en las manos y los pies y el costado de Jesús. O sea, estas marcas, ¿por qué permanecen en Jesús como el resucitado? Y es por esto de que para siempre esas marcas son muestra de su entrega, de su amor, de que nada ni nadie puede detener ese compromiso para con nosotros, ¿no? Para con los miembros de esta comunidad, ¿no? Y por eso manejaba yo esto de que sigue siendo para siempre el crucificado. La cruz no es algo que se quedó atrás, no es algo ya superado, sino que es algo que marca para siempre a Jesús. Pero no es simplemente la herida, sino el amor, la entrega total que representan estas heridas, ¿no? Entonces, el resucitado sigue siendo para siempre el que se entregó completamente y que se sigue entregando, podríamos decir, ¿no? Y entonces, por eso, y esto lo vamos a ver un poco más en las próximas semanas, Dios al resucitar a su Hijo, también lo exalta como, bueno, trato de manejar aquí como Señor sobre esta comunidad, ¿no? Para que pueda seguir actuando y trabajando a favor de esta comunidad, guiando y dirigiendo esta comunidad, ¿no? Llenándolos de su amor, derramando su Espíritu Santo sobre ellos y ellas, fortaleciéndolos y haciéndoles crecer en este compromiso, ¿no? De todos unos con otros, ¿no? Y al mismo hay que entender bien que lo que Dios logró a través de la cruz de su Hijo, a través de su entrega total a este proyecto de esta clase de comunidad alternativa, ¿no? El hecho de que Jesús mostró no solo en palabras, sino en hechos su compromiso total y completo a la existencia de esta comunidad alternativa y que Dios también mostró, ¿no? Entregando a su Hijo en hechos su compromiso con este proyecto al entregar a su hijo, ¿no? A esta clase de muerto y luego resucitarlo de los muertos, significa esto, ¿no? Y esta es la clave. Cualquiera que quiere y que dice formar parte de esta comunidad, por definición, tiene que asumir ese mismo compromiso que mostró Jesús, que mostró Dios, ¿no? El compromiso total, completo con todo lo que representa esta comunidad, ¿no? Por eso esta comunidad también está marcada para siempre con la cruz, así como las manos y los pies y el costado de Jesús están marcadas para siempre con esas heridas que representan su entrega total, ¿no? Así también esta comunidad está marcada, señalada como siempre, para siempre, como una comunidad que vive bajo la cruz, ¿no? Donde todos y todas están dispuestos a darlo todo por los demás, igual que Jesús, ¿no? Y así como Jesús sigue siendo para siempre el crucificado, porque lo que lo define y definirá para siempre es su amor total, su entrega total, pues para que una comunidad con estas características, con ese mismo compromiso, pudiera llegar a existir y crecer y extenderse por todas partes, pues ese fue el proyecto de Jesús, ¿no? Ahora, para entender esto también podemos ver un poco de pasajes, ¿no? ¿Se acuerdan ya ahora sí nos vamos después de la resurrección, la primera predicación que da San Pedro, ¿no? El día de Pentecostés. Después de explicar todo lo que había pasado con Jesús, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué significa que alguien sea, si lo vemos, que alguien sea Señor, ¿no? Significa que te sometes a esa persona, que le das el señorío sobre tu vida, ¿no? Que le obedezcas en todo, ¿no? Y aquí podemos citar este otro texto que me gusta para explicar esto, ¿no? Cuando les dice a algunos de los discípulos que quieren seguir, le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo, ¿no? O sea, en otras palabras, no le puedes llamar a alguien mi Señor
y al mismo tiempo negarte a hacer lo que dice, porque con tus hechos estás negando o contradiciendo tus palabras, ¿no? Con tus palabras estás diciendo, es mi Señor, pero con tus hechos estás diciendo, o sea, si no haces lo que Él dice, con tus hechos estás diciendo, no es mi Señor, ¿no? Porque no hago lo que dice y pide de mí, ¿no? Entonces, ahora debido a la cruz y la resurrección, cualquiera que va a confesar Jesús es mi Señor, tiene que manifestarlo, ¿no? No solo con palabras, sino también con hechos, ¿no? Amando a los demás, ¿no? O sea, solamente si vivo de esta forma que representa aquí, puedo decir de verdad que Jesús es mi Señor, ¿no? Y nuevamente tenemos esto de que o es tu Señor o no lo es, ¿no? O sea, no hay como algo en medio, ¿no? O sea, si es tu Señor, pues hay que obedecerle en todo, ¿no? Entregándote por los demás igual que él. Y si no, o sea, no puede ser tu Señor cuando te dé la gana o cuando no sé, los fines de semana o en tu tiempo libre. O sea, o es tu Señor en tu vida o no lo es, ¿no? No puedes obedecerlo solo en parte, ¿no? Sino que ese compromiso tiene que ser lo más importante en tu vida y afectar todo lo que haces, todas tus relaciones con los demás, con tus seres queridos, con, no sé, todas tus relaciones con los demás, con el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, no puedes llamar a Jesús Señor, el Señor de tu vida, y no entregarte a los demás y por los demás de esta forma igual que Él, ¿no? Porque si te niegas a hacerlo, estás demostrando con tus hechos de que no es tu Señor y que tú no lo estás siguiendo, en realidad no formas parte de su comunidad de seguidores y seguidoras, ¿no? Pero, y este pero es importante, ¿no? Hay que entender que esta exigencia de que te sometes a Él en todo como tu Señor, no es algo opresivo, no es algo malo, ¿no? Sino que es lo más hermoso que puede haber en la vida, porque vivir así, lo que vemos, todas estas cosas que vemos en la pantalla, ¿no? Vivir así, comprometidos con todo esto, llenando tu vida de amor y solidaridad y entrega, de perdón y aceptación, con la verdad, la paciencia, la generosidad, la humildad, de formar parte de una comunidad donde todos te apoyan, donde todos lloran, como dice Pablo, contigo cuando lloras y se gozan contigo y te acompañan y todo esto, ¿no? O sea, esto es lo que Jesús quiere para todo el mundo, ¿no? Entonces, decir Jesús es mi Señor y me comprometo a esto, no es una carga onerosa. Sí es difícil, ¿no? Por eso Jesús dice, sí es una carga, pero mi carga es ligera, ¿no? O sea, amar a los demás cuesta, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo más hermoso porque llenas tu vida de todas estas cosas, ¿no? Y lo que desaparece, ¿no? Bueno, lo que uno quiere que desaparezca en tu vida son todas esas cosas que solo llenan tu vida de males, ¿no? Entonces, llamar a Jesús tu Señor es algo liberador, es algo hermoso, ¿no? Si Jesús pide, exige que le sigas en todo, ¿no? Que vivas como parte de su comunidad alternativa, ¿no? Es porque quiere llenar tu vida de felicidad, de amor y gozo y paz, ¿no? Es porque te ama, quiere que seas feliz y que estés rodeado o rodeada de toda una familia de hermanas y hermanas hermanos que te van a amar de esta forma, que van a estar contigo, ¿no? En las buenas y en las malas, que te van a cuidar, que van a velar por ti, que no te van a abandonar nunca, ni te van a dejar solo o sola, ¿no? Pero obviamente si vas a formar parte de esa comunidad, significa que tú los vas a amar de la misma forma, ¿no? Vas a estar también con los demás en las buenas y en las malas. Vas a cuidarlos y velar por ellos y ellas, ¿no? No los vas a abandonar, ni traicionar, ni dejar solos nunca, porque tú estarás ahí siempre para ellos y ellas, igual como ellos y ellas estarán ahí siempre para ti, ¿no? Bueno, entonces,
parto de esto, ¿no? Que esta es la idea de la comunidad alternativa que busca formar Jesús, ¿no? Y esto es lo que vamos a seguir trabajando, profundizando en esto las próximas semanas. Pero esta es la comunidad que nace de la cruz, ¿no? Y vemos la relación entre la cruz y esta comunidad, porque la cruz representa todo esto, toda esta entrega, este compromiso hasta el fin, ¿no? Como Jesús los amó hasta el fin, significa hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la cruz y eso es lo que define esta comunidad y debe definir a todos nosotros que decimos formar parte de esa comunidad, ¿no? Hermanas y hermanos que tienen ese mismo compromiso para con nosotros que nosotros tenemos para con ellos y ellas, ¿no? Entonces termino con esta pregunta, ¿no? Y es la pregunta que voy a seguir haciendo hoy y en estas próximas semanas. ¿Nuestras iglesias han sido esa comunidad? O sea, al ver esta imagen que les he compartido, ¿no? Voy a compartir otra vez. ¿Esto es lo que han sido en verdad nuestras iglesias? Sí, esto y también, bueno, podríamos ver también lo del no, ¿no? Esto es lo que han sido nuestras comunidades, comunidades que dicen no a esto y sí a todo esto. ¿Es la realidad o estamos más bien lejos de ser esa comunidad? Y yo creo que pues tampoco es simplemente decir sí o no, ¿verdad? O sea, nunca, aquí no es simplemente blanco y negro, ¿no? O sea, en algunos momentos probablemente sí somos esa comunidad, pero en algunos momentos, más bien nuestra comunidad está marcada por estas cosas. Pero, y combinamos esta pregunta con esto, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que debe morir para que de verdad seamos esta comunidad, ¿no? O sea, ¿qué tiene que suceder entre nosotros para que dejemos de ser la comunidad que no es esta comunidad alternativa con la que soñó Jesús, para la cual dio su vida, y para que al contrario nos vayamos convirtiendo cada vez más en la comunidad alternativa con la que él soñó y dio su vida, ¿no? Pues así lo dejo y vamos a escuchar a dos personas, a David y a Roberto. Bueno, presento a David, ha sido mi alumno, de hecho él tomó este curso conmigo, mucho de esto para él es como repaso. También di una presentación en su iglesia hace algunos meses. Entonces, es alumno del Seminario Bautista y de la Comunidad Teológica. Entonces, pues invito a David a compartir su reacción a estas cosas. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Me da mucho gusto saludarlo. Eh, Les saludo a todos. Les agradezco que me permitan estar en este espacio. Quiero, pues, en específico agradecer al profesor Brondos que me da esta oportunidad de participar aquí en este espacio con ustedes y poder reaccionar a lo que él ha mostrado el día de hoy. Sí, definitivamente es un repaso que sigue nutriendo mucho mi corazón porque es algo que he estado buscando trabajar a nivel personal y es algo que he estado buscando trabajar también a nivel comunitario, ya que pues como pastor de una iglesia de corriente pentecostal aquí en Ciudad Azteca, pues quiero reconocer que he sido sumamente enriquecido por este tipo de reflexiones, estas enseñanzas, ya que si hablamos un poco de la cruz, como pentecostal puedo decir que en muchas ocasiones el pentecostalismo mira la cruz solo como un elemento de perdón y de restitución en nuestra relación con Dios, en donde el pecado como un virus es sacado de nuestro sistema para que ahora nuestra relación con Dios esté restituida. Comúnmente así se ve la cruz. Pero es de esta forma que el querer restituir nuestra relación con Dios creo que no es algo malo, es algo bueno. Sin embargo, al buscar restituir solo esta relación a la larga, he visto que puede llevarnos a cometer muchos errores y dejar de ser esa comunidad alternativa que se expresa y que nos permite manifestar ese amor que constantemente el texto bíblico también nos insista a manifestar entre cada uno de nosotros y nosotras. Y
una de las frases que más me han marcado en este tiempo de estudio ha sido la de Leonardo, donde él manifestaba que somos un nudo de relaciones, en donde nos relacionamos no solo hacia una dirección, sino a todas direcciones. Y es hacia esas direcciones que como pentecostal muchas veces pues hemos caído en el error de no prestarle la atención necesaria a esas direcciones. Jesús mismo, al resumir los mandamientos, él los resume en el amor a Dios y en el amor a nuestros prójimos como a nosotros mismos, y nos sigue invitando también a mirar a otras direcciones dentro de nuestras relaciones. Y es en esa mirada en donde personalmente creo que surge esa buena noticia, una buena noticia que debe de seguir siendo proclamada, esa noticia alternativa que nos permite, como se ha mencionado ahorita, nacer de la cruz, nos permite comprometernos con el crucificado. Pero en cuanto a esta buena noticia, personalmente puedo decir que yo tengo que dar gracias de que he tenido la oportunidad de escuchar este tipo de interpretaciones, porque me han permitido examinar y comprender cada día más la fe cristiana que decidí abrazar. Sin embargo, me doy cuenta que es hasta que tuve la oportunidad de estudiar y dedicarle un tiempo de mi vida al aprendizaje y a la reflexión, en medio de comunidades cristianas como esta, la luterana, la bautista, la anglicana, la metodista, entre otras, pues que esa buena noticia ha florecido en mi vida y me ha permitido valorar mucho más el amor de Cristo, me ha permitido comprometerme a buscar manifestar no solo en palabras, sino en acciones esa expresión del reino. Y es en medio de esta realidad que me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera tenido esta oportunidad de aprender y de reflexionar. En definitiva, yo creo que mi fe seguiría siendo seguiría viviendo de manera egoísta, en donde solo me interesaría esta relación con Dios y en donde mi relación con mis prójimos, conmigo mismo, mi entorno, tal vez no tendría una gran relevancia. Inclusive, pues así fallaría en ser parte de esta comunidad que tiene la tendencia de querer expresar el amor hacia todos los lados, como mencionaba Leonardo Boff. Y esto me hace pensar en aquellos y aquellas que no tienen o no han tenido esa oportunidad que yo he tenido de aprender y de reflexionar, y que muchas veces se están dejando llevar por diferentes dogmas, pensamientos, enseñanzas que claramente manifiestan vicios, intereses, ignorancia inclusive. Y es aquí donde al menos en el pentecostalismo, porque es en la realidad que me toca trabajar, he visto que hay mucha problemática ahí, ¿no? Muy posiblemente estamos fallando en este exagerado número de interpretaciones que tienen diferentes finalidades y que pareciera haber una gran necesidad, inclusive, de desaparecer lo humano, de desaparecer lo terreno y solamente ensalzar lo espiritual, lo divino, solamente enfocándose no solo en una relación y generando así doctrinas fuera inclusive de contexto y carentes inclusive de verdad. Y es por eso que a nivel personal yo veo la necesidad de seguir proclamando esta buena noticia. Realmente para mí es una buena noticia esta situación de la comunidad, de las comunidades alternativas, del proyecto de Jesús, del hecho de que la cruz y la resurrección son parte de ese proyecto, que no pueden ir separados, la misma vida de Jesús, sus enseñanzas, y que nos llevan a esta comunidad que le dice sí a esos valores que Jesús buscó proclamar y que le dice no a esos valores que el sistema de este mundo está proclamando. Entonces, yo creo a nivel personal, para ir terminando, que es necesario seguir proclamando esta buena noticia como una alternativa de bienestar, que pueda clarificar y dar luz en medio de diferentes posturas, ya que hay una necesidad de que la iglesia exprese dicho amor, ¿no? Sin embargo, sé que también llevar esta buena noticia es muy complicado por la poca aceptación muchas veces, o lo he estado viviendo en carne propia últimamente,
Eh, ya para algunos de los miembros de mi comunidad ya no soy espiritual, ya me hice humanista. Y inclusive han llegado a algunos que se han retirado inclusive de la iglesia porque por esa misma cuestión, o sea, realmente ha sido difícil, se ha indigestado en muchas vidas eh, el hecho de expresar esta comunidad alternativa, o sea, de expresar estos valores, de ensalzar, tal vez, si se podría decir, sí, estos valores, de mostrarlos más bien. Y porque la iglesia, al menos a nivel pentecostal, está, eh, creo que puedo decirlo de esta manera, está más entusiasmada con cosas totalmente ajenas a lo terrenal, a lo humano. Y la iglesia pentecostal quiere ver milagros, señales, maravillas, prodigios. Y yo no digo que eso esté mal, pero perdemos de vista las otras relaciones, ¿no? Solamente nos enfocamos tal vez en una sola relación y al final de cuentas, pues lo único que puedo decir es que tal vez esta comunidad alternativa, como se decía aquí, exija ese compromiso, ¿no? Esa responsabilidad. Y eso es lo que tal vez a muchos no les agrada, el ser responsables, ¿no? Ya no es de que se lo dejo todo a Dios, sino que más bien ahora a raíz de estas enseñanzas me doy cuenta que yo tengo que tomar y comprometerme con el Señor y responsabilizarme de mis actos, responsabilizarme de mi vida y empezar a manifestar este reino de Dios. Entonces, ahí exige una responsabilidad que muchas veces pocos quieren tomarla y comprometerse ante esta situación. Por eso valoro realmente este tiempo y le agradezco mucho al profesor David Brondos porque realmente he aprendido mucho, mucho de él. Me ha caído al 20 hasta que estuve estudiando. En verdad sufrí mucho el tiempo que estuve estudiando en la comunidad teológica porque tal vez en mi caso no llevé un sistema de primero, segundo, tercero, sino que llegué, creo que me entré con los de sexto y pues me destrozaron todo lo que yo tenía en mente. Pero gracias a Dios por la vida del doctor David Brondos, lo digo con todo el corazón porque me ha ayudado a restablecer ahí, acomodando ahí, haciendo, armando mis cachitos que quedaron rotos por ahí en algún momento y me permitió ahora poder entender más la relevancia de mi fe cristiana y eso es lo que ahora busco transmitir, tanto con mi comunidad como con demás pastores de ámbito pentecostal. Es lo que estamos buscando transmitir para que pues haya una perspectiva diferente y realmente busquemos pues sí, manifestar como iglesia ese amor y ser esa comunidad de la cruz. Muchas gracias, profesor. Gracias, David. Bueno, dices varias cosas que quiero reaccionar, pero tal vez lo hago un poco después de escuchar también a Roberto. Nada más agregaría que también para mí es mucho aprendizaje. Por ejemplo, la vez que pude estar contigo en tu iglesia, eh, fue una experiencia muy rica. También dices, bueno, en todas las iglesias siempre hay problemas y hay ciertos conflictos, pero también eh, vi con mis propios ojos, ¿no? Este tipo de comunidad, ¿no? Que en muchas cosas, como decía, ninguna comunidad es perfecta, pero vi reflejada esta comunidad de gente entregada, gente que tiene ese compromiso unos con otros, ¿no? Después vuelvo a ese punto, pero así como tú dices que aprendes mucho de otras tradiciones, pues también aprendemos mucho de todos, ¿no? De las demás tradiciones, incluyendo tu propia tradición pentecostal, ¿no? Que nos enriquece mucho. Bueno, en lugar de responder a otros puntos, los dejo para después y escuchamos primero a Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Como siempre, pues al llamado de la comunidad teológica de México y en especial de mi hermano David Brondo, con muchísimo gusto. Estamos a la orden, yo ya lo he manifestado muchas veces, yo amo profundamente a la comunidad. Llegué
en una época muy difícil de mi vida cristiana, y la verdad que me siento muy, muy, muy agradecido con la comunidad por la edificación que recibí de todos, y lo digo con mucha sinceridad desde lo más profundo de mi corazón. Y bueno, al hablar de la cruz, ¿no? Acabamos de pasar la Semana Santa, ¿no? Semana Mayor, decía el doctor Brondos, una de las celebraciones más importantes, ¿no? De los cristianos, ¿no? Y bueno, recordar el Gólgota, ¿no? Ahí hay tres hombres crucificados, ¿no? Es Jesús nuestro Señor. Dos hombres más, uno a la izquierda y otro a la derecha. Marcos dice que son unos ladrones, ¿no? Mateo dice que son bandidos, ¿no? Forajidos, ¿no? Vale la pena resaltar eso. Y bueno, uno de ellos recrimina a Jesús, ¿no? O sea, si eres el Mesías, pues sálvate y sálvanos, ¿no? Irreverente, ¿no? Y el otro reacciona, ¿no? En los momentos más difíciles de nuestras vidas que hemos estado, nos damos cuenta que está Jesús, pero a lo mejor, digo, a mí me faltaba colirio, ¿no? En los ojos, ¿no? Para verlo, pero ahí está Jesús. Y ese hombre que está a minutos o a horas de morir, se arrepiente y le dice al Señor, "Ar- perdóname". Y Jesús no le dice, te lo dije, ya ves, no le recrimina nada, simplemente le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es esa cruz de martirio, de sufrimiento, que le hace reaccionar a esa persona. Y ahí estando Jesús, y hoy lo tenemos también cerquita. Dicen que Jesús está tan cerca de nosotros como una oración. Y bueno, y les decía que Marcos dice que son ladrones, Mateo dice que son bandidos o bandoleros, son gente que se había levantado en contra del imperio. Jesús había dicho, no es con espada, pero era gente, de alguna u otra manera, era gente que se preocupaba por los suyos, por su nación. Entonces, lo importante aquí es, si no es con espada, ¿verdad? Porque nadie debería de morir a manos de otra persona. No tenemos por qué hacer daño. Pero yo preguntaría, ¿no se podría abolir la pena de muerte? Esta cruz no nos lleva a meditar y a reflexionar en la misericordia, en el perdón, en la vida. Por ahí encontré algo que vi hace ya mucho tiempo que dice que si le enseñas a un lobo a hacer leyes, a legislar, te vas a dar cuenta que el devorar ovejas no es delito. ¿Por qué no pensar en esa parte? En el bien común, en los derechos humanos. Todas las personas, simples, sencillamente, por ser personas, tienen dignidad delante de Dios. Nosotros luego nos peleamos que si eres cristiano, que católico, que pentecostal. Somos seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y bueno, otra parte, ¿no? Vemos entonces esos tres hombres, pero hoy en la actualidad, en la cruz, vemos a muchas personas. Cristo, como dice nuestro hermano Brondos, pues hay mucha gente crucificada con él. O dicho de otra manera, Jesús crucificado en ellos, porque los amó hasta el final, no nos ha dejado, no estamos huérfanos, no estamos solos, no estamos desamparados. Quizás a mí me preguntaría yo en la manera de predicar el Evangelio, ¿qué es para mí el Evangelio? Yo recuerdo en mi conversión, hace como 25 años que yo veía aquel texto de Romanos, ¿no? Que la palabra está cerca de nosotros y que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo al encontrar ese texto, yo lo confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. Y le doy gracias a Dios. Y cuando vi que era necesario bautizarme, dije, yo me quiero bautizar. Y buscaba lugares donde bautizarme. Y un hermano de la Iglesia de Dios Séptimo Día, ya estando en la Comunidad Teológica de México, hace veintitantos años, me dijo, espérate a tu iglesia. Yo te puedo bautizar, pero espérate en tu iglesia. No corras.
Eso es lo que predicamos y bien, al arrepentimiento, a la confesión de Jesús como Señor y Salvador, es importante. Pero es una parte nada más del Evangelio. La otra parte que nos hemos olvidado es del seguimiento. Vamos a seguir a Jesús. Dices que estás con Él, pues debes andar como Él anduvo, trabajando, esforzándote, en peligro, en riesgo, no importa. Él está con nosotros. ¿Cuánta gente crucificada y nosotros con los brazos cruzados? Y Jesús con los brazos abiertos. Hoy hay muchas personas, miren, hice una listita chiquita. Los ancianos en estado de abandono, las víctimas de los femicidios y de las personas desaparecidas, los enfermos sin servicios médicos ni medicamentos, las prostitutas, los alcohólicos, los drogadictos, los vendedores ambulantes, los desempleados, las personas con salarios bajísimos, casi casi llegando a una esclavitud, los niños, ¿no? Lastimados, maltratados, los luchadores sociales, los migrantes, entre otras muchas gentes. Esos son los crucificados con Jesús. Y nosotros debemos de cambiar un poquito nuestra forma de predicar, ¿no? Entonces, la muerte de Jesús en la actualidad no debe de ser solamente visto, como decía el doctor Bronos, como un sacrificio expiatorio y vicario por nuestros pecados. Sí lo es, pero es más que eso, ¿no? Implica resurrección, implica vida, esperanza. Jesús también dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que yo veo de la cruz. Y no solamente ese sacrificio, esa sangre, derramamiento de sangre. Yo puedo entender, no justificar, que muera un culpable, como ese que estuvo a un lado de Jesús. Lo puedo entender, pero no lo puedo justificar. Mucho menos que muera un inocente. Sea Jesús, sean otros. Es increíble. Eso no puede ser posible. Nuestra humanidad se está cayendo a pedazos, ¿no? Con tanta violencia, tantas guerras, tantas cosas. ¿Por qué? Porque es un mundo caído en pecado nuevamente. No se ha acercado a la cruz. A la cruz la han desechado, la han hecho a un lado. Entonces, creo yo, que es como dicen hebreos, ¿no? Salir de nuestro campamento, ¿no? De nuestro confort y andar por el camino. Salir de nuestros templos, de nuestra iglesia y andar por el camino como anduvo Jesús. Son pocas las veces que se menciona que estuvo en las sinagogas o en el templo, pero siempre estuvo en el camino, con la gente, con las mujeres, con los desechados, los enfermos, los excluidos de su tiempo. Los escuchó, los ayudó, les dio de comer, les dio palabra de aliento, los dirigió, les amó. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Esto de liturgia, yo hace el domingo pasado yo reflexionaba en eso de la liturgia y sí, es algo que desciende de arriba hacia abajo, ¿no? De forma descendente, vertical, ¿no? De servicio, ¿no? Y a mí me encanta la liturgia. He estado en iglesias donde son muy carismáticas, brincan y los grupos de alabanza, no, las de alabanza, wow. Pero a mí en lo personal me gusta mucho esta parte de una liturgia, ¿no? De un orden. No critico el otro, pero vamos, si liturgia, así como la entendemos, significa servicio, no se va a quedar en el altar, debe de salir afuera. Por eso en las capellanías de la Comunidad Teológica de México, que ahora están cerrando, no entiendo por qué. Se dijo, tantos diplomados y vas y sirves en tus iglesias, qué bueno, pero debes de servir a la comunidad, a la sociedad. Esto es la parte de la iglesia, que a mí en lo personal sí me está afectando, ¿no? Porque no es lo mismo decir, yo trabajo y represento a la comunidad, para que yo diga, pues yo soy Roberto Jiménez, ¿no? Pues mucho gusto, ¿no? No, debemos de ser críticos también. En este mundo caído y alejado de la cruz, que no solamente es un instrumento de martirio, de muerte, sino también de resurrección, de vida, de fe, de esperanza, de solidaridad, de paz, de acompañamiento, de amor al otro y a las otras, aunque piensen diferentes a mí, aunque sean de otras religiones. Entonces yo creo, y ya con esto concluyo, que la cruz debe de ser entonces utilizada por nosotros como una señal de protesta, de levantar la voz, de criticar y decir no estoy de acuerdo.
Para mí eso es la cruz. Que Dios bendiga este tiempo, ¿no? Y bendito sea Dios en Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Bueno, gracias a ti, Roberto. No te presenté también, como alumno que había sido de la comunidad, que trabajaste también, como mencionas mucho, en la capellanía, como capellán de la comunidad. Entonces, me da mucho gusto. Yo nada más quiero hacer unos comentarios y luego abrir un poco más el diálogo, pero para retomar algunos de los puntos, ¿no? Y quiero volver a mostrar esta imagen. No, disculpe si es muy repetitivo, pero eh, cuando tanto, bueno, David como Roberto mencionaron la buena noticia, el evangelio, ¿no? Evangelio significa buena noticia. Lo que para mí hay que entender es, esta es la buena noticia. Este es el evangelio y este es el evangelio, esto es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Este es el evangelio que se predicó de que creer en Jesús significa formar parte de una comunidad así. Y para mí, por eso creció tanto la iglesia, porque la gente veía esta comunidad y decía, pues yo le entro, yo quiero formar parte de una comunidad con estas características, ¿sí? ¿Te va a costar? Sí, ¿no? Pero eso es lo que hay que entender. Cuando hablamos de las formas como tradicionales de entender la cruz, o sea, lo que cuestiono, y eso es lo que veía un poco, por ejemplo, con David, a veces la buena noticia ha sido, hay un Dios airado contigo por tus pecados y todo esto, y Jesús con su sangre, con su muerte, lo aplacó a ese Dios, y entonces ese Dios ya no está enojado contigo y ahora te va a salvar llevándote al cielo y en lugar de condenarte al infierno. Ese es el evangelio, pero tienes que creer eso. Y si no, no vas a ser salvo, pero si, o salva, pero si lo crees, sí vas a ser salvo, ¿no? O sea, como si nuestro problema fuera Dios y Jesús vino a salvarnos de Dios, ¿no? Entonces, y cuando se predica así, se dan los problemas que tanto David como Roberto estaban comentando, ¿no? Que la iglesia con ese Dios, pues siempre es como una iglesia que tiene a ese Dios encima. Y bueno, ya lo aplacó Jesús un tiempo, pero hay que tener cuidado porque al rato se va a enojar otra vez, ¿no? Contigo si no tienes cuidado, ¿no? Mientras para mí, originalmente, este era el evangelio. Esta es la salvación que se proclama, ¿no? Ser salvo es esto, porque ser salvo es ser sanado, tener shalom, tener bienestar integral, ¿no? Y si se invita a la gente a creer en Jesús y a seguirle, es porque si al seguirle, al creer en él, vas a llenar tu vida de esto, ¿no? Entonces, el seguimiento de Jesús es gracia. Vivir de esta forma es gracia, ¿no? Al mismo tiempo, usando la palabra que ambos usaron, ¿no? Es exigencia, sí. Formar parte de esa comunidad exige todo de ti, pero esa exigencia es gracia, porque al darte de esta forma, mira todo lo que obtienes, ¿no? Y eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús, sígueme en todo esto, pues es gracia. Y el otro punto que ambos tocaron, ¿no? Seguir esto te va a generar conflicto, tanto esto como la contraparte, ¿no? Que vimos que es esto, decir no, ¿no? Como dijo Roberto al final, ¿no? La cruz como señal de protesta, ¿sí? Esto es la cruz. Decir no a estas cosas, eso es lo que lleva a la cruz, eso es lo que llevó a Jesús a la cruz, ¿no? Entonces, y también lo otro es que este compromiso no es solamente con mis hermanos y hermanas en la fe, eso sí es importante, como decía David y Roberto, pero también es importante con los de afuera, ¿no? O sea, este compromiso también lo tenemos con todo el mundo, ¿no? Pero por eso también la idea es invitar a otros a decir, vengan a formar parte con nosotros de esta comunidad, ¿no? Que no es
predicar que ya hay un Dios enojado que te quiere condenar y ya te vas a salvar de él si formas parte de esta comunidad, sino más bien, mire, en esta comunidad vas a encontrar vida, vas a encontrar gozo y paz y sentido en la vida y un propósito y tantas cosas, ¿no? Entonces, esa proclamación del evangelio es buena noticia, ¿no? Bueno, lo dejo así para escuchar un poco a los demás. Yo creo en lugar de dividirnos en grupos hoy, vamos a escuchar a otras personas, ¿no? Tenemos a Mateo, René, Alicia, Marta, bueno, también si luego te quieren agregar algo, David o Robert, también lo pueden hacer. Bueno, yo quisiera también comentar algunas cosas y creo que nuestras comunidades o las iglesias en general han perdido mucho este compromiso y este sentido por diversos factores. Creo que en algún tiempo las iglesias estaban llenas de dogmas, de doctrinas, de reglas que seguir y que no tenían nada que ver con la vida cristiana o con el seguimiento a Jesús. Y luego hay otras iglesias que centran su vida en ellos mismos, van a la iglesia para recibir, para que Dios les dé, para que Jesús les dé, y no comparten nada si es que llegan a obtener ello. Entonces, ha habido esos diversos factores y tal vez otros más en las que las iglesias se han centrado o las congregaciones. También creo yo que muchos cristianos, muchas iglesias centran su vida cristiana en el culto del domingo. Para ellos, ser cristiano es ir el domingo a oír la palabra, a cantar, a alabar a Dios y ya. En la semana, pues trabajan, hacen lo que tienen que hacer en su vida diaria y se olvidan de lo demás. Y creo yo que con lo que decía el profesor Brondos del compromiso, como pentecostal pienso que el compromiso yo puedo echármelo, o yo puedo afirmarlo, pero va a ser muy difícil que yo pueda hacer todas esas cosas que ahí vienen en la lista por mis propias fuerzas. Claro que el profesor Brondos decía de la gracia. Yo sería de la idea más paulina en ese aspecto, de que es el Espíritu Santo el que puede hacer que el cristiano pueda hacer estas cosas que dice ahí de la comunidad alternativa. Pablo decía, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará la vida del cristiano, del creyente. Lo dice más palabras menos, pero él lo dice así. Y el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará sus vidas. Y creo que esa es la idea. Yo creo que muchos congregantes en las iglesias no tienen ese espíritu. Van, hacen, practican muchas cosas que los pastores les enseñan y dicen, pero no hay ese espíritu que les mueva a amar, a dar su vida con respecto a estas necesidades o a estos necesitados, los migrantes y otras cosas. Los ven con indiferencia y a veces hasta los critican. A veces, en vez de tener misericordia, lanzan oprobios contra esta clase de gente, ¿no? A las comunidades gays y todas ellas, la mayoría de las iglesias los rechazan. Entonces, no hay ese espíritu de amor que Jesús tenía, porque Jesús para mí hizo lo que hizo porque tenía el Espíritu del Padre o el Espíritu Santo, si no, tal vez también hubiera claudicado en algún momento. Pero ese Espíritu es el que creo nos hace falta a todos para poder hacer una comunidad como esa. Muchas gracias, René. Y por eso digo, todos necesitamos aprender de todos y aprecio mucho, ¿no? Tu énfasis pentecostal en ese espíritu, ¿no? Que sí, ¿no? O sea,
como menciona Pablo, pero también está en el libro de los Hechos y todo eso, es el Espíritu. También está en Juan, ¿no? ¿Se acuerdan? Una de las cosas que más, de lo que más habla Jesús en la última cena, según Juan, es: no los voy a dejar solos, voy a mandarles mi espíritu, ¿no? Inclusive como se compara a sí mismo con el espíritu, yo mismo vendré, ¿no? Y entonces, como tú dices, es ese espíritu. Pero creo que ahí, como lo que tú estás diciendo, le hemos dado importancia a otras cosas y no a esta forma de entender la comunidad y el evangelio, ¿no? Y por eso luego tenemos iglesias como muy egoístas, que solo quieren recibir, ¿no? Y yo creo que lo que aprendemos de esta comunidad, ¿no? Es que vas a recibir cuando das, ¿no? O sea, si vuelvo a esta imagen, ¿no? Aquí vas a recibir mucho, pero solamente vas a formar parte de una comunidad así si das. O sea, esto exige también de ti, ¿no? Y entonces, y como tú dices, y esto es lo que produce en nosotros el espíritu. Me faltó tal vez en la imagen agregar el espíritu, ¿no? Otro dibujo sí tengo ahí el espíritu, ¿no? Pero sí esa es la idea de que, o sea, la gente simplemente quiere recibir, pero sin comprometerse con todo esto, ¿no? Y la realidad de Jesús es: cuando te comprometes, es cuando recibes, no como premio, algo así, sino cuando tú te comprometes con una comunidad así, todos los demás también están comprometidos contigo, ¿sí? Porque eso es lo que define la comunidad, ¿no? Y así es como tú recibes, pero recibas al dar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, por esos comentarios, René. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Yo quisiera comentar algo en lo que los demás piensan un poquito si quieren participar. Bueno, hace tiempo conocí a una persona que tenía problemas con alcoholismo y estaba en una iglesia, entonces yo me identifico mucho con ellos. Voy a casas de recuperación de alcohólicos y drogadictos porque yo tuve problemas de adicción, de tabaquismo, que, digo, que un cigarro contra la droga y el alcohol, los considero. A mí me costó mucho trabajo. Bueno, lo dejé en oración, pero esa es otra historia. Entonces yo le decía a él, ya no vayas a los bares, a las cantinas, porque decía que seguía yendo, pero que no tomaba. Le digo, pero es que si tienes problemas con eso, pues puedes caer nuevamente en el alcohol, ¿no? ¿Por qué vas? Dice, es que en la iglesia donde voy, dice, siempre me dicen de versículos, me exhortan que soy nueva criatura, que no haga esto, que no haga aquello. Dice, pero nadie me escucha. Le digo, ¿y en la cantina o qué? Dice, es que es mi cuate el barman. Y dice, y así me escucha. Yo digo, bendito sea Dios, ¿verdad? Que actúa a través de alguien que bueno, ni cristiano es, ¿no? Pero que tiene esa facilidad de escuchar, de acompañar, de, de, de estar ahí presente, ¿no? Entonces yo digo que, y un poquito para un comentario a mi hermano David, ¿no? Decía que estuvo en la comunidad y le decían que ya había perdido, ¿qué? La espiritualidad, algo así, ¿no? Que era más humano y todo eso, ¿no? A mí también me decían eso, decían que era la calamidad teológica de México, pero bendita comunidad, la verdad. Bendita, bendita, bendita comunidad. Y, hermano David, y a todos compartirles que muchos queremos ser muy santos, muy espirituales, cuando Dios se hizo humano en la persona de Jesucristo. Entonces, ¿para qué le buscamos tanto? Entre más humano fue nuestro Señor Jesucristo, más glorificó a Dios. Gracias, Roberto. Y esa es la triste realidad, ¿no? De lo que mencionas de la persona que va a la iglesia y nadie lo escucha.
pero ahí en la cantina sí le escuchan. Entonces, que es triste, ¿no? También, Le voy a pedir una invitación, que me diga, oye, invítame a la plática, ¿no? De la cantina. sí, bueno, esa es la idea también de que vayan invitando a la plática. Así, aquí tratamos de escuchar también. Ahí entonces voy a escuchar y ya no hablar. No sé si Marta quería o Antonio querían agregar algo. Yo nada más quería decir que tu pregunta de que examinar nuestras congregaciones y cómo van, qué tan cierto es que son, que valoran todo esto, sí. Y eso pues depende de los individuos, ¿no? Porque la comunidad no es más que el conjunto de los individuos. Y lo que pasa es que siempre es más fácil a- eh, aceptar o proclamar una doctrina institucional y nosotros somos una comunidad luterana, por decir, y los luteranos son esto y hacen esto y el otro y cantan así, 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 y qué fácil. Y eso es, creo que lo difícil de romper. Me gustó mucho lo que dijeron varios de las fortalezas de cada denominación o cada enfoque de creencia, ¿no? Y luego lo que acaba de decir el señor Roberto, que el barman ni cristiano es, pues a lo mejor es más cristiano que cualquier de nosotros. Bueno, nada más eso quería comentar. Sí, no, muy interesante, ¿no? Antonio, ¿tú quieres decir algo? Puedo traer un tema externo, ajeno a lo que estamos tratando hoy, con el permiso de ustedes. Y me disculpo si voy a tratar algo que no enriquece lo que estamos diciendo hoy. Yo me hago la pregunta, ¿por qué Dios decidió hacer este gran proyecto con su Hijo Jesucristo en el pueblo? Para hacerlo mejor, sí, pero ese proyecto no ha, ahora que somos 9.000 millones de habitantes, ese proyecto de Dios no ha penetrado más que en, tal vez somos 400, 500 millones de cristianos, pero somos 9.000 millones. No, no tendría sentido, bueno, la pregunta que yo me hago, no, bueno, otra alternativa, y por qué no la escogió Dios, es ir al ámbito del clero y hacer todo su proyecto en el ámbito del clero, de los que lo mataron finalmente a través de manipular al pueblo. No tendría sentido que todo este proyecto hubiera encaminado de esa manera. Otra duda más. ¿No tendría todavía más sentido hacerlo en el ámbito del poder? En la actualidad estamos acabando con la tierra, con la biodiversidad, el cambio climático, y nosotros, el pueblo, en lo personal, estamos ignorando y no caminando en esa dirección. Quienes podrían hacerlo son los grandes centros de poder que hay, las multinacionales, las transnacionales, los que tienen los que tratan al mundo como que si tuviera recursos infinitos
cuando los recursos son finitos. Un ejemplo es el agua, ¿no? Está claro. ¿Por qué este camino que siguió Dios fue el que tiene? Que aparentemente va a ver la destrucción del mundo como lo conocemos por otros caminos y no a través de el pueblo. Pues buena pregunta, nada más, yo diría que Jesús proclamó su mensaje a todos, ¿no? Los que lo rechazaron fueron esas autoridades, pero Alicia quería responder algo también. Mira, yo encuentro dos paralelos en lo que tú has propuesto, Antonio. Mira, tanto en el tiempo de Jesús, las autoridades tenían muchos intereses económicos, lo mismo que lo tienen ahora las transnacionales, la gente de poder, la gente que podría solucionar los problemas del pueblo. Entonces ahí hay un paralelismo. El poder es el que dicta cómo se van a hacer las cosas. Sin embargo, el pueblo se está moviendo, sobre todo ahora en las quemazones que está viendo aquí en el Estado de México y en varios otros estados. La gente es la que se está moviendo. ¿Por qué? Por la carencia de respuesta de las autoridades. A las autoridades no les importa. Sea por lo que sea, incendios provocados, incendios accidentales, al gobierno no le interesa ir y apagar esos fuegos. Entonces está yendo el pueblo a apagar esos incendios. Pues lo mismo pasó con Jesús. El pueblo no lo iba a escuchar. El pueblo, perdón, las autoridades no lo iban a escuchar porque estaba en contra de sus intereses. Tanto los judíos como los romanos no lo iban a escuchar porque iba en contra de su poderío, en contra de sus intereses económicos. Entonces, pues, ¿cómo lo iban a escuchar? Al contrario, pues a matarlo porque este se nos está rebelando y este nos va a traer problemas. Entonces, por eso sufrió lo que sufrió y dio su vida voluntariamente, porque pues quien tiene el poder, quien tiene el dinero, no lo quiere soltar, lo quiere tener oprimido al pueblo y que hagan lo que ellos dicen, que les obedezcan a ellos, no a alguien que había enviado Dios para que los escuchara, para que aprendieran de su comunidad alternativa. No, a eso había que cortarlo. ¿Cómo? Pues matándolo. Gracias. Sí, gracias. Y creo que esa pregunta de por qué Dios hizo las cosas de cierta forma o por qué sucedió, no sé, o sea, es difícil, no podemos entrar en la mente de Dios, ¿no? Pero lo que sí podemos preguntar es, ¿y nosotros hoy qué? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer y cómo recuperamos este proyecto? Y yo creo que tiene mucho que ver con, algunos han mencionado doctrinas, dogmas. O sea, para mí el meollo del problema ha sido que no hemos predicado bien esta buena noticia, este evangelio, y estas son las consecuencias, ¿no? Y por eso, si siempre ese esfuerzo de volver al evangelio de Jesús, un evangelio que es verdaderamente liberador, y siempre ha sido una pequeña minoría, ¿no? Los que realmente siguen, pero no pierden la esperanza, ¿no? Ya mero son las 8:30. No sé si Mateo y bueno, René quería agregar algo. Si quieren hacer unos momentos más, escuchamos a René. Y no sé si Tantito Mateo nada también más. quiere agregar algo y luego terminamos. Son preguntas muy interesantes que difícilmente podemos tener una respuesta. Yo creo, porque Dios actúa de una manera misteriosa a veces, ¿no? Jesús mismo les decía a sus discípulos, yo creo le preguntaban, oye, somos tan poquitos, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús les decía, bueno, es como la levadura que no vemos cómo, pero va a penetrar. Pero ya desde el Antiguo Testamento, y esto es lo misterioso, Dios levanta a Isaías para que lleve muchos mensajes al rey, al pueblo, a los sacerdotes de que están haciendo mal, injustos, etcétera, etcétera. Pero luego
Isaías reacciona y dice, ¿y quién ha creído o quién creerá a nuestro anuncio? Dios lo manda a anunciar, pero sabiendo que no va a haber respuesta positiva. Es incongruente, es algo difícil de aceptar, pero no sé, Dios actúa de formas muy misteriosas. Y nada más le agregaría esto, pero Dios no se da por vencido. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Que tampoco nos damos por vencidos, ¿no? ¿Tú querías agregar algo, Mateo? O no sé si con eso. Sí, además quería decir, me llegó a la mente algo que pasó. Estaba en Nogales acompañando un grupo de migrantes cruzando la garita y estuve con una colega que es metodista y ella me dijo, mira, me regalaron este rosario, no sé cómo rezarlo, pero está bonito. Y yo dije, no, pues si quieres yo te puedo enseñar. Y ella dice, ay, me parece que me quieres convertir. Y dije, ay, no, dije, ya estamos en el mismo equipo, ya somos cristianos los dos. Y eso es lo importante. Aunque es aún más importante de ser luterano, es ser cristiano. Como que eso cubre todas las agrupaciones que se han formado acerca de la religión. Y también pienso las iglesias, como alguien mencionó, eh, hacen su función los domingos. Pero digo, es importante un martes en la tarde ser cristiano, el jueves en la mañana ser cristiano. O sea, ser cristiano abarca los 7 días de la semana, los 24 horas. No nada más ser luterano, sino pues voy a ir a mi iglesia de las 11 hasta las 12. Tenemos nuestra misa y es cuando voy a ser luterano. No, pero ser cristiano es más grande y toma pues todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, pero me, me fue interesante que decir, me vas a convertir. Ya dije, pues ya somos cristianos, ¿a qué te voy a convertir? Entonces, nomás quería comentar eso. Gracias, Mateo. Bueno, ya terminamos, ya es la hora y queremos respetar la hora. Pero bueno, como les decía, las próximas semanas vamos a seguir viendo estos temas. Vamos a seguir enfocándonos en esta comunidad, este proyecto de Jesús. No hablamos mucho tal vez de esa pregunta hoy, ¿no? Pero ¿qué hace falta para que seamos más esa comunidad? ¿Qué necesitamos? ¿No? Obviamente necesitamos más del Espíritu, como decía René, necesitamos más, pedirle más a Dios, pero falta, yo creo, también tener más clara esta visión, ¿no? Esta forma de entender el Evangelio. Entonces, vamos a seguir trabajando esto. Les recuerdo que, bueno, este es un espacio abierto. Inviten a otras personas. Sé que a veces el horario no es el mejor, pero también están las grabaciones por si quieren escucharlas, pero como ven, no estamos trabajando a un nivel como académico muy alto, o sea, estamos trabajando con cosas sencillas, etcétera. Y siempre necesitamos más personas. Agradezco mucho a David, agradezco mucho a Roberto las reacciones. Si en algún momento Mateo, René también, pues ahí les voy a escribir ofreciendo si quieren también dar una reacción como hicieron ellos hoy, o igual Antonio ya lo ha hecho alguna vez, no sé si Marta quiere o Alicia también, pero quien quiera compartir una reacción, pues bienvenido, bienvenida, pero pues sí, seguir invitando para seguir reflexionando sobre esto. ¿Cuál es esa comunidad que vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, me despido y nos vemos la próxima semana. Tenemos esta
estamos compartiendo información, creo que a todos les llegó, ¿no? De los diálogos. Voy a seguir enviando como el título cada semana de la presentación para que lo difundan un poco en los medios sociales y si tienen la oportunidad. ¿En dónde está esta información? ¿No te llegó un correo, René? No, yo entré por Alicia, que la tengo Ah. como amiga en Facebook, y ahí me enteré. Pues ahí estaba, pero no sé si todavía tengo tu correo, Sí, pues, es el mismo. ok. Entonces, te lo voy a enviar. Okay. Yo casi todos los domingos, digo todos los jueves o viernes por la mañana les recuerdo y les pongo el tema que va a estar. Entonces, si quieren hacerse amigos míos por Facebook, estoy como Alicia Casas Villaseñor. Ella es la que hace mi Facebook por mí. Ujú. Esa es su misión. Entonces, le agradezco mucho. Cualquier cosa, comuníquense con Alicia. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana entonces y a todos les mando un fuerte abrazo.